La fiebre vespertina en Leati Vestro estaba en pleno apogeo, con el tintineo de la porcelana fina y el suave murmullo de las conversaciones llenando el aire entre los bulliciosos camareros que zigzagueaban entre las mesas. Una de ellas destacaba no por ninguna razón obvia, sino por la sutil gracia en sus movimientos, que parecía casi coreografiada, como una bailarina que intenta ocultar su entrenamiento. Los Flimen habían dominado el arte de hacerse invisible cuando era necesario, apareciendo solo en el momento perfecto para rellenar un vaso de agua o retirar un plato. Sus colegas a menudo se preguntaban cómo lograba moverse con tanta facilidad por los estrechos espacios entre las mesas, sin chocar con nadie ni emitir ningún sonido. Lo que no sabían era que años de piano le habían enseñado a mantener las manos firmes, a tener movimientos precisos y a tener una sincronización impecable. Las paredes del restaurante estaban adornadas con pósteres franceses antiguos y una suave y cálida iluminación que proyectaba un resplandor dorado sobre los manteles blancos. En la esquina se alzaba un magnífico piano de cola cubierto con una tela de terciopelo que solo se usaba los fines de semana, cuando el restaurante contrataba músicos locales. Limán sentía su presencia como un dolor constante en su pecho, un recordatorio de la vida que había pospuesto. 10 años de formación en una de las escuelas de música más prestigiosas del mundo, ahora servidas solo para ayudarla a equilibrar los platos y recordar órdenes complejas sin escribirlas. Sus compañeros de camarero bromeaban diciendo que tenía memoria fotográfica, pero en realidad era la misma disciplina que una vez la ayudó a memorizar conciertos completos. La mesa 7 necesita la cuenta y la 12 acaba de sentarse. Ri, el jefe de sala, llamó al pasar con una pila de menús. Limín asintió. Reorganizando mentalmente sus próximos minutos, había aprendido a dividir sus turnos en movimientos como una sinfonía. Cada mesa, su propia melodía, tejiéndose en un complejo arreglo de ritmo y precisión. Un grupo de ejecutivos de negocios se sentó en la mesa 12. Sus trajes probablemente valían más que su renta mensual. Se acercó con una sonrisa practicada, del tipo que llegaba a sus ojos lo suficiente para parecer genuina, pero no tan ansiosa mientras escuchaba sus órdenes de bebida. Su mente vagó brevemente hacia la pila de facturas que esperaba en casa y la carta de ella. La universidad de su hermano menor, sobre los próximos pagos de la matrícula, el piano de cola volvió a llamar su atención mientras se dirigía a la barra para pedir las bebidas. Recordó la expresión de su madre cuando anunció que aceptaría este trabajo. Todos esos años de práctica, todo ese talento, ¿pero qué opción tenía? Los sueños no pagaban las facturas médicas ni ayudaban a sus hermanos a estudiar entre tomar pedidos y servir platos de cocina francesa expertamente preparada. A veces captaba fragmentos de la suave música de fondo que sonaba por los altavoces del restaurante. Sus dedos se contraían ligeramente, como si recordara los músculos, intentando tocar al ritmo de los nocturnos de Choin o el Cla de Debs. Algunos de los clientes habituales habían empezado a notar este pequeño tic, una pequeña traición a la persona de sus camareros, cuidadosamente atendidos. El peso de los platos que llevaba no se parecía en nada al peso de los sueños que había dejado de lado, pero también había dignidad en este trabajo. Se recordó a sí misma que había arte en hacer que la gente se sintiera cuidada, en orquestar su velada con tanta fluidez que apenas notaban el esfuerzo que había detrás, aún cada vez que pasaba. Ese piano, cada vez que escuchaba música flotando en la cuidadosamente seleccionada lista de reproducción del restaurante, sentía la atracción de lo que podría haber sido al comenzar la noche. Cumplía su rutina con eficiencia practicada. Tomaba pedidos, entregaba comida, revisaba mesas, procesaba pagos. Cada interacción era una pequeña actuación. Cada sonrisa, una diminuta máscara, pero debajo de todo, su corazón latía a un ritmo diferente, uno que coincidía con el tempo de las piezas clásicas que aún tocaba en sueños. Empezó como cualquier otra noche de viernes en la Petite Vestro. El restaurante estaba abarrotado, con una lista de espera que se extendía hasta la siguiente hora. La cocina bullía de actividad y las estrellas corrían entre las mesas como bailarines bien coreografiados. Limán había estado de pie durante 6 horas seguidas,
pero se movía con la misma precisión cuidadosa que siempre mantenía. La noche dio un giro fatal cuando el señor Wong, el crítico gastronómico más influyente de la ciudad, entró con un grupo de 5 personas. Todos sabían quién era. Sus reseñas podían hacer o deshacer un restaurante, y su último blog gastronómico online tenía más de 1 millón de seguidores. El propio dueño salió a saludarlos y Rey, la pista, la gerente, asignó su mesa a los hombres de Lee, confiando en su habitual servicio impecable. El grupo O pidieron varias botellas del mejor vino tinto del restaurante, un Burdeos añejo que costaba más que el salario semanal de los hombres de Lee. Colocó cuidadosamente las botellas en su bandeja junto con sus copas de vino de cristal, creando un equilibrio perfecto, tal como lo había hecho cientos de veces. Antes de que todo sucediera en cámara lenta, un niño pequeño que huía de sus padres se precipitó entre las mesas. Los hombres de Lee intentaron retroceder, pero otro camarero con ropa sucia estaba justo detrás de ella. En esa fracción de segundo, tuvo que elegir entre chocar con la niña o con el otro camarero. Sus instintos la hicieron apartarse de la niña, pero el movimiento desequilibró la bandeja. El choque pareció silenciar a todo el restaurante. El vino tinto intenso se extendió por la impecable camisa blanca y el traje de diseñador del señor Wong como una flor que florece lentamente. Las copas de cristal se rompieron en el suelo de madera. Su tintineo, de alguna manera peor que un grito, las gotas de vino salpicaron a los demás comensales, manchando los vestidos y trajes que probablemente costaban más que su alquiler mensual. Alguien en una mesa cercana ya estaba grabando con su teléfono. Limen pudo ver su reflejo en el espejo decorativo de la pared. Su propio rostro, paralizado por el horror, el señor Wong de pie, con los brazos extendidos en estado de shock. El vino goteaba de sus mangas. Sabía que esto estaría en las redes sociales en cuestión de minutos. ¿Tienes idea de cuánto cuesta este traje? La voz del señor W no era particularmente fuerte, pero se escuchó por todo el restaurante, ahora en silencio. El dueño se apresuró a disculparse efusivamente, ofreciendo pagar la tintorería, prometiendo comidas para acompañar, pero el daño ya estaba hecho. Otros comensales susurraban, algunos apenas escondían sus teléfonos mientras grababan el incidente. Algunos hombres intentaron ayudar a limpiar. Le temblaban las manos al recoger los vidrios rotos. Ve a la parte de atrás, susurró Rey, tocándole el hombro suavemente. Yo me encargo de esto. Caminó hacia la cocina sintiendo las escaleras de cada cliente quemándole la espalda. Para la medianoche, el video se había vuelto viral. Un camarero torpe arruina la noche de los críticos gastronómicos. Era tendencia local en redes sociales. Los comentarios eran despiadados. La gente bromeaba sobre su coordinación. Creaban memes del momento en que el vino salpicó, especulando sobre cuánto costaba la ropa arruinada. Alguien incluso había puesto el video con música clásica, lo que empeoró las cosas. De alguna manera, el dueño la llamó a su oficina. Al día siguiente no la despidió. Era difícil encontrar buenos camareros. Por lo demás, tenía un historial impecable, pero su decepción era evidente. Trabajarás en el turno de almuerzo por un tiempo, dijo. No la mires a los ojos hasta que esto explote. Durante el turno de almuerzo, menos horas, menos propinas y más estrés financiero. En los próximos días. Semanas después, los hombres notaron los cambios. Los clientes habituales que solían pedir su sección ahora pedían sentarse en otro lugar. Algunos señalaban y susurraban cuando pasaba. El video viral se había convertido en una broma local entre la gente que entraba solo para ver a la chica del vino. Cada vez que alguien nuevo la reconocía, sintió vergüenza de nuevo. Empezó a peinarse de forma diferente. Con la esperanza de ser menos reconocible, tomó el camino más largo alrededor de las mesas para evitar pasar cerca de cualquiera con ropa cara. Sus elegantes movimientos se volvieron cautelosos y vacilantes. La confianza que había construido durante años de servicio se desvaneció,
reemplazada por una ansiedad constante que hacía que incluso las tareas más simples se sintieran peligrosas en casa. Dejó de tocar las grabaciones de piano que solía escuchar mientras cocinaba. La música le recordaba demasiado a la banda sonora clásica que alguien le había añadido. En su lugar, trabajó en silencio tratando de calcular cuántos turnos adicionales necesitaría para compensar la pérdida de ingresos por su horario reducido. 3 semanas después del incidente del vino, los hombres se ofrecieron como voluntarios para cerrar el restaurante. Los demás camareros se sorprendieron de que nadie quisiera el turno de cierre, lo que significaba quedarse hasta casi la medianoche limpiando después de últimos clientes, pero últimamente prefería trabajar cuando había menos gente para reconocerla. La noche había sido tranquila debido a la fuerte lluvia y a las 10:30 los últimos clientes ya se habían ido. Se dedicó a sus tareas de cierre como un fantasma, limpiando mesas en la penumbra, ordenando sillas y preparando los cubiertos para el día siguiente. El silencio era reconfortante después de semanas de susurros y miradas. Los truenos retumbaban afuera mientras trabajaba y la lluvia golpeaba las ventanas como dedos suaves sobre las teclas de un piano. El pensamiento la hizo detenerse. Su paño de limpieza flotaba sobre la mesa. Sus ojos se desviaron hacia el piano de cola en la esquina. Su superficie pulida reflejaba las suaves luces de emergencia. Normalmente, el piano estaba cerrado con llave, un hermoso Steinway antiguo que usaban los artistas del fin de semana, pero esta noche algo era diferente. El equipo de limpieza lo había movido ligeramente para aspirar por debajo, y al hacerlo, aparentemente habían olvidado asegurar la cubierta. Se quedó allí ligeramente, temblando como una invitación tácita. Limán miró las puertas de la cocina. El último cocinero se había ido hacía 30 minutos. Gri, el jefe de piso, estaba en la oficina contando las facturas del día. Recibo su atención totalmente absorta en hojas de cálculo y recibos. Las cámaras de seguridad no cubrían la esquina donde estaba el piano. Sus pies se movían sin pensar. Conscientemente de pie junto al instrumento podía oler el pulido familiar que el anciano, con dedos temblorosos, levantó la tapa por completo haciendo una mueca ante el ligero crujido. Las teclas brillaron hacia ella. Soldados blancos y negros de pie en posición firme esperando órdenes. Ella estaba sentada en el banco, ajustándolo por costumbre, memoria muscular de miles de sesiones de práctica. El cuero estaba fresco contra sus piernas, sus manos se cernían sobre las teclas, temblando ligeramente. ¿Cuánto tiempo habían pasado? 6 meses, 1 año. La primera nota fue apenas un susurro, K central, el comienzo de todo. El sonido flotaba en el aire como una pregunta, otra nota seguía, y luego otra. Sus dedos recordaban lo que su mente había intentado olvidar, encontrando la melodía del concierto para piano número 1 de Rachmaninoff, como si hubiera estado esperando allí todo el tiempo. La música comenzó a crecer suavemente, lentamente, como la tormenta afuera. Sus dedos ganaban confianza, con cada compás tejiendo las complejas emociones de la pieza en el tranquilo restaurante. Las poderosas cuerdas hacían eco de su frustración, las delicadas líneas reflejaban su persistente gracia, las dramáticas oleadas coincidían con el trueno. Cerró los ojos balanceándose ligeramente mientras la música tomaba el control. En ese momento ella no era la camarera que había derramado vino sobre un crítico famoso, no era el sujeto de videos virales ni chistes susurrados, solo era una música hablando a través de 88 teclas, contando su historia sin palabras. El tiempo desapareció, el restaurante se desvaneció. Solo la música fluía a través de ella como electricidad. Cada nota se llevaba un poco más de la vergüenza y la ansiedad que había estado cargando. Su cuerpo se movía con la música. Años de entrenamiento emergían. Debajo de la cuidadosa fachada que construyó, la pieza se volvió más intensa. Sus dedos volaban sobre las teclas con una confianza renovada. El piano respondía a su toque como un viejo amigo, ofreciendo consuelo y fuerza a través de cada frase. El sonido llenaba el restaurante vacío, rebotando en las paredes, filtrándose en cada rincón. Esta era ella quien realmente era. No la cuidadosa camarera, ni el video viral.
Una broma, sino esta persona que podía hacer cantar un instrumento, que podía convertir las notas de una página en pura emoción. Las lágrimas rodaban por sus mejillas, pero no dejaba de tocar. No podía dejar de tocar la música. Se había convertido en un salvavidas que la devolvía a sí misma. Un trueno resonó afuera. Perfecto, perfectamente sincronizado con una dramática progresión de acordes, y ella sonrió entre lágrimas. Incluso la naturaleza parecía estar tocando, aportando un componente a su concierto privado. El ritmo de la lluvia coincidía con su tempo. El silbido del viento armonizaba con ella. Melodía en ese momento, rodeada de música y tormenta, se sintió verdaderamente libre por primera vez en semanas. El peso de los recientes acontecimientos se aligeró de sus hombros, reemplazado por la familiar comodidad de ser uno con el instrumento. Estaba en casa, aunque solo fuera por ese instante robado. En un restaurante vacío, en la bodega, un pequeño grupo se había reunido para una catá privada. El dueño estaba entreteniendo a algunos clientes de toda la vida, compartiendo cosechas e historias en el acogedor espacio bajo el comedor principal. Hablaban de un vino Burdeos en particular cuando las primeras notas del piano se deslizaron por el techo. Al principio, apenas lo notaron. El sonido se mezcló con su conversación, pero a medida que la música se hacía más fuerte, sus palabras se desvanecieron gradualmente. El dueño hizo una pausa a mitad de frase. Una botella de vino se congeló a mitad de la frase. Uno de los invitados, un pianista de concierto, inclinó la cabeza sorprendido. «Ese es Rockman. ¿Y tú?», susurró casi con miedo de romper el hechizo. «Es extraordinario». El pequeño grupo intercambió miradas. El dueño frunció el ceño. No había programado ningún artista para esa noche. El pianista del fin de semana había llamado diciendo que estaba enfermo. Además, era casi medianoche. ¿Quién podría estar tocando? Subieron silenciosamente las escaleras del sótano, atraídos por la música como polillas a la llama. El dueño extendió la mano hacia el pomo de la puerta y dudó. La actuación era tan hermosa, tan apasionada que casi temió interrumpirla. Cuando finalmente abrieron la puerta, la vista ante ellos los detuvo en seco. Allí, junto al piano de cola, estaba sentada su silenciosa camarera. La misma que había sido relegada a turnos de madrugada después del incidente del vino, pero se había transformado. Había desaparecido la mujer vacilante y avergonzada que habían visto estas últimas semanas. En su lugar, una artista perdida en su oficio creaba magia con cada toque de las teclas. Tenía los ojos cerrados. Las lágrimas corrían por su rostro mientras tocaba. Se balanceaba con la música. Todo su cuerpo era parte de la actuación. Sus dedos se movían por las teclas con asombrosa precisión y extrayendo sonidos del antiguo balanceo que no había producido en años. El dueño comenzó a dar un paso adelante, quizás para detenerla, pero el pianista de concierto lo agarró del brazo. «No», articuló en silencio, «por favor». Los demás asintieron y se quedaron en las sombras. Presenciando algo que parecía casi sagrado, más gente apareció desde diferentes rincones del restaurante. Tri emergió de la oficina con papeles olvidados en sus manos. Dos miembros del personal de cocina que estaban terminando el inventario orinaron por la puerta. Nadie habló, nadie se movió, apenas respiraban. La tormenta afuera proporcionó un telón de fondo perfecto para la actuación. Truenos acentuando momentos dramáticos. La lluvia, proporcionando una suave percusión a través de todo. Limén permaneció perdida en su mundo de música, ajena a su creciente público. Los ojos de la pianista de concierto estaban. Con apreciación profesional, notó su técnica impecable, su ritmo impecable. No era solo alguien que pudiera tocar, era alguien que se había entrenado al más alto nivel. Su mente se llenaba de preguntas. ¿Por qué estaba allí? ¿Cómo no la conocían? Una de las clientas habituales, una anciana que había sido particularmente fría con los hombres desde el incidente del vino, se presionó un pañuelo contra los ojos.
La música hablaba de una emoción tan profunda, anhelo, pérdida, esperanza y resiliencia, que era imposible no conmoverse. El rostro del dueño experimentó una serie de transformaciones mientras escuchaba. Sorpresa, confusión, vergüenza y finalmente algo parecido al asombro. Recordó la severidad con la que la juzgó después del accidente, la rapidez con la que aceptó la narrativa de las redes sociales sobre la torpe mesera. Ahora, viéndola dominar esta compleja pieza con tanta maestría, se avergonzó de su propio juicio rápido cuando la pieza alcanzó su clímax. El público oculto permaneció hechizado. Las notas finales resonaron por el restaurante, poderosas y perfectas por un momento, nadie se movió. El único sonido fue la lluvia continua afuera. Luego, Min abrió los ojos y el hechizo se rompió. Los vio a todos allí de pie, al dueño, al personal, a los clientes. Su rostro palideció. Sus manos volaron de las teclas como si se convirtieran en fuego. Se levantó rápidamente, casi tirando la banqueta del piano. Lo siento mucho, tartamudeó. Su voz era apenas un susurro. Sé que no debería. El piano estaba abierto y yo. Pero antes de que pudiera terminar su disculpa, antes de que pudiera retirarse a la vergüenza una vez más, algo inesperado sucedió. El pianista de concierto comenzó a aplaudir. Los demás se unieron al sonido, creciendo hasta que llenó el restaurante tan completamente como la música. Momentos antes de la mañana siguiente, Limen llegó al trabajo esperando ser despedida. En cambio, se encontró sentada en la oficina del dueño, con las manos juntas nerviosamente en su regazo mientras él caminaba detrás de su escritorio. El sol de la mañana se filtraba por las ventanas haciendo que el polvo bailara en el aire entre ellos. ¿Por qué no nos lo dijiste?, finalmente preguntó, deteniéndose para mirarla. Su voz no estaba enojada, solo genuinamente desconcertada. Todo este tiempo tenías este increíble talento. Limen miró sus manos. No parecía relevante para servir mesas, dijo en voz baja. Y después del accidente, con el vino, pensé que nadie querría saberlo. El dueño se sentó, inclinándose hacia adelante. El pianista de concierto de anoche lleva 15 años viniendo aquí. Dice que tu técnica es de primera. Le preguntó dónde estudiaste. Juilliard. Ella susurró la palabra, sintiéndose extraña en su lengua después de tanto tiempo. Pero eso fue antes de que mi padre enfermara, antes de las facturas médicas. La comprensión se dibujó en el rostro del dueño. Guardó silencio un largo momento, pensando. El reloj de pared sonaba fuerte en el silencio fuera de la oficina. Podían oír al equipo de preparación matutino preparándose para el servicio de almuerzo. Tengo una propuesta para ti, dijo, por fin, algo que podría beneficiarnos a ambos. Señaló una pila de papeles en su escritorio. Impresiones de publicaciones en redes sociales. Ese video del incidente del vino sigue circulando, pero anoche alguien grabó parte de tu actuación con su teléfono. Ya se está compartiendo. Liman sintió que se le encendían las mejillas, pero el dueño levantó la mano. No, esto es bueno. La gente está haciendo preguntas. Están interesados en el camarero torpe que resulta ser un virtuoso del piano, así que es una historia que la gente quiere oír. Se levantó de nuevo, moviéndose hacia la ventana. Esto es lo que pienso. Mantienes tus turnos habituales durante nuestras horas pico. Necesitamos buenos camareros, y sigues siendo uno de los mejores, pero 3 noches a la semana también actúas para nuestros comensales. Te pagaremos extra por las actuaciones. Por supuesto. Mentiras, hombres. El corazón se acelera. ¿Pero qué hay del pianista del fin de semana? Ha estado buscando recortar gastos de todos modos. Y honestamente, el dueño se giró para mirarla. Lo que escuché anoche fue algo especial. El tipo de música que podría hacer de este lugar algo más que un simple restaurante francés. Se acercó a un archivador. Sacó unos papeles. Redactaremos un contrato formal. Serás camarero e intérprete. Es inusual, lo sé.
pero sonrió levemente después de anoche. Creo que inusual podría ser exactamente lo que necesita. Este lugar necesita. La propuesta flotaba en el aire entre ellos. La mente del imán corría. Los ingresos adicionales la ayudarían. La matrícula de su hermano es más importante. Lo importante es que podría volver a tocar. Realmente no son momentos robados en un restaurante vacío. Hay una condición, añadió el dueño, volver a sentarse. La actuación debe ser especial. Quiero volver a invitar a algunas personas, incluido el señor. Wong Liman sintió un nudo en el estómago al mencionar el nombre del crítico gastronómico. El dueño debió haber visto su expresión porque rápidamente continuó. Confía en mí, el incidente del vino fue desafortunado. Pero esto, señaló un teléfono en su escritorio donde estaba el video de su actuación. En pausa, esto es redención. Esta es una historia que a la gente le encantará. La pregunta es, ¿estás listo para contarla? El sol de la mañana había subido más alto, llenando la oficina con una luz cálida a través de. Los hombres de la puerta podían oír los sonidos familiares del restaurante cobrando vida, el tintineo de las tazas, las voces que gritaban saludos matutinos, la máquina de café zumbando, pero ahora mezclada con estos sonidos familiares, casi podía oír música, posibilidades, oportunidades que creía haber perdido para siempre. Pensó en su padre, que siempre le había dicho que los mejores momentos de la vida a menudo vienen disfrazados de sus mayores errores. Pensó en todas las noches que había soñado con volver a tocar, todas las veces que había pasado junto a ese piano, preguntándose qué pasaría si miraba al dueño. Se incorporó. Su voz era tranquila pero firme cuando finalmente habló. ¿Cuándo quieres que empiece? La sonrisa que se extendió por el rostro del dueño fue cálida y genuina. ¿Qué tal si lo hacemos este viernes? Conozco a algunas personas a las que les encantaría volver a escuchar a Rockman tocar correctamente en este restaurante por primera vez en semanas. Limin sintió que a veces sonreía de verdad. Los mejores regalos de la vida vienen envueltos en los paquetes más inesperados, incluso quizás en una copa de vino derramada. El restaurante había cambiado sutilmente durante el último mes. Se había instalado nueva iluminación cerca del piano y las mesas se habían reorganizado para mejorar la visibilidad, pero el mayor cambio se encontraba en el ambiente, especialmente las noches en que Limen actuaba. Como siempre, comenzaba sus veladas tomando pedidos y sirviendo platos a sus clientes habituales de Grace, quienes desconocían su historia. A veces, la miraban con extrañeza cuando le servía los platos y luego se dirigía al piano, cambiando su delantal de camarera por un elegante show que tenía colgado cerca. Las primeras veces que tocaba, sus manos temblaban ligeramente, pero la música se apoderaba de todo, como en aquella noche tormentosa, y todo lo demás se desvanecía. Elegía sus piezas con cuidado, con giros de Choin Nak durante las primeras horas de la cena. Piezas más dramáticas a medida que avanzaba la noche, siempre atendiendo peticiones de clientes habituales que habían aprendido rápidamente sus palabras favoritas. Se extendió por los círculos gastronómicos y de entretenimiento de la ciudad. La presencia del restaurante en redes sociales se había transformado de ese vergonzoso video del vino derramado a vídeos de sus actuaciones. La gente empezó a hacer reservas específicamente para las noches en que tocaba. Algunos pedían sentarse en sus mesas, queriendo ser atendidos por las mismas manos. Eso podía hacer que el piano cantara. Una noche, una joven le tiró de la manga entre canciones. Mi mamá dice que antes solo eras mesera. La niña dijo con los ojos abiertos, asombrada. ¿Cómo aprendiste a tocar así? Min se arrodilló a la altura de la chica. Yo nunca fui solo mesera. Dijo con suavidad. A veces llevamos nuestros sueños de diferentes maneras hasta que llega su momento de brillar. La madre de la chica observaba de cerca, secándose una lágrima. Los otros meseros también habían cambiado su actitud hacia ella. Antes se rumoreaba sobre el incidente del vino. Ahora le preguntaban sobre música. Algunos se quedaban después de sus turnos para escucharla tocar.
El personal de cocina sincronizaba sus pausas para tocar ciertas piezas que les habían gustado. Los clientes habituales empezaron a traerle partituras. Le pedían canciones especiales para aniversarios o cumpleaños. Una pareja de ancianos celebró su 50º aniversario de bodas en el restaurante y le pidieron que tocara la misma pieza que habían tocado en su boda. Cuando terminó, no había ni un solo ojo seco en la casa. El dueño tenía razón. Su historia resonó en la gente de la zona. Los blogs lo retomaron escribiendo sobre la virtuosa oculta de la Ati Bistro. Una estación de noticias local hizo un pequeño reportaje sobre ella entrevistando a clientes sobre la experiencia única de ser atendida por una pianista de talla mundial. Esto te recuerda que no debes juzgar a la gente. Una clienta dijo en la entrevista que todos tienen una historia, que todos tienen talentos ocultos, que a veces la vida da giros inesperados entre servir y actuar. Los ingresos del imán se habían duplicado. Finalmente pudo ayudar a su hermano con sus gastos universitarios sin tener que luchar para pagar su propio alquiler. Empezó a dar clases de piano los lunes por la mañana, cuando el restaurante estaba cerrado, usando el piano de cola que antes le había estado prohibido. Pero los cambios más significativos fueron los más pequeños. Su forma de mantenerse más alta, sus hombros ya no se encorvaban por la vergüenza, la sonrisa genuina que reemplazó su máscara de cuidadosa camarera, la alegría que regresó a sus ojos cuando hablaba de música. Una noche de sábado ajetreada, escuchó a una clienta decir algo que se le quedó grabado. ¿Sabes qué hace que su forma de tocar sea tan especial?, le preguntó la mujer a su acompañante. Es como si supiera lo que significa perder algo y encontrarlo de nuevo. Se puede oír en cada nota. Esa noche, después de cerrar, Liman se sentó al piano en el restaurante vacío. Sus dedos descansaban suavemente sobre las teclas que se habían vuelto amigas familiares. La misma lluvia que la había acompañado en su actuación secreta meses atrás golpeaba suavemente las ventanas, pero esta vez no se escondía. Pensó en cómo la vida podía cambiar tan completamente. Como un momento de humillación la había llevado a esta hermosa segunda oportunidad. Como a veces, nuestros peores errores pueden guiarnos de vuelta a nuestro ser más auténtico. Un pequeño cuaderno junto al piano estaba lleno de peticiones de clientes para las actuaciones de la semana siguiente. El delantal de su camarera colgaba cuidadosamente junto a su actuación. Show, ambos eran igualmente suyos, ahora igualmente importantes. Partes de quien se había convertido. Comenzó a tocar suavemente, sin practicar nada, en particular, simplemente dejando que la música fluyera en el tranquilo restaurante. La melodía hablaba de la transformación, del renacimiento de los sueños y de las formas inesperadas en que la vida a veces nos lleva a casa. La noche de la celebración del 25º aniversario de Leati Bistro llegó con un aire festivo. El restaurante había estado cerrado todo el día por preparativos. Flores frescas adornaban cada mesa. Su dulce aroma se mezclaba con el aroma de las hierbas de la cocina. Pequeñas luces colgaban del techo creando la ilusión de estrellas. Dentro, los hombres llegaron temprano con una bolsa de ropa con su vestido de actuación. Mientras caminaba por el tranquilo restaurante, recordó aquella noche tormentosa de hacía 6 meses, cuando tocó por primera vez las teclas del piano. Qué diferente era todo ahora. La lista de invitados para la incursión nocturna. Un quién es quién de la escena gastronómica de la ciudad, críticos gastronómicos, restauradores, clientes fieles que habían estado viniendo durante décadas, todos estarían allí, y en una mesa especial, su padre en silla de ruedas, finalmente lo suficientemente bien como para viajar con su hermano, que se tomaba un descanso de sus estudios universitarios, para estar allí para la gran noche de su hermana. Y lo más importante, el señor Wong estaría allí. El crítico gastronómico cuyo traje manchado de vino alguna vez fue su mayor vergüenza, había solicitado sentarse cerca del piano. El dueño le había mostrado su última publicación de blog esa mañana, un avance de la noche, que mencionaba lo ansioso que estaba por escuchar la interpretación completa de El pianista. Antes solo lo conocía como el camarero. Con la bandeja resbaladiza, mientras los invitados comenzaban a llegar,
Limén se movía entre las mesas con su gracia habitual, pero ahora no había necesidad de ocultar quién era. Los clientes la saludaron por su nombre, le preguntaron qué tocaría y luego compartieron su entusiasmo por estar allí para la noche especial. El dueño chocó sus copas para llamar la atención mientras retiraban el plato principal. El restaurante guardó silencio mientras él hablaba sobre la historia del restaurante, sobre la tradición y el cambio, sobre cómo a veces lo más importante. Momentos hermosos vienen de lugares inesperados. Entonces él se giró para presentar a Imen. Ella caminó hacia el piano. Su sencillo vestido negro reflejaba la luz. La misma pareja de ancianos que había celebrado su aniversario en el restaurante meses atrás sonrió alentadoramente desde su mesa. El pianista de concierto que reconoció su talento por primera vez asintió con aprecio. Los ojos de su padre brillaron con lágrimas de orgullo. Siempre había creído en su talento, incluso cuando las circunstancias la obligaron a dejarlo de lado. Su hermano le levantó el pulgar recordándole todas las veces que la había escuchado practicar en casa años atrás. Mientras ella estaba sentada al piano, Limín captó la mirada del señor Wong. Él sonrió y levantó ligeramente su vaso de agua. No vino. Esa noche, ella notó con una pequeña sonrisa que el momento de tensión se rompió, reemplazado por la comprensión entre dos personas que habían aprendido que los momentos más embarazosos de la vida a veces pueden conducir a sus mayores victorias. Ella comenzó a tocar, no para delatar a Menin esta vez, sino una pieza que ella misma había compuesto, entrelazando su formación clásica con las historias de los últimos 6 meses. La melodía hablaba de la caída y el ascenso de la vergüenza, convertida en el triunfo de los sueños. Aplazados pero no olvidados, la música llenaba el restaurante, tocando cada rincón, tal como lo había hecho aquella primera noche. Pero ahora no había necesidad de esconderse, ni de mantener su talento en las sombras. Cada nota llevaba el peso de su viaje, desde el estruendo de las copas de vino al caer hasta la gentil apreciación de los clientes que se habían convertido en amigos. Cuando las últimas notas se desvanecieron, hubo un momento de completo silencio. Luego, los aplausos estallaron, llenando la sala con tanta calidez como su música. El dueño se secó los ojos discretamente. Su padre sonrió de orgullo. Incluso el personal de cocina había salido a escuchar, de pie en la puerta con sus batas blancas aún cubiertas de sudor. El señor Wong se puso de pie, aplaudiendo a los demás. Hizo lo mismo hasta que todo el restaurante se puso de pie. Limén se puso de pie e hizo una reverencia. Su corazón estaba lleno de gratitud por este momento, por estas personas, por el extraño y maravilloso camino que la había traído hasta aquí. Más tarde esa noche, después de que los últimos clientes se hubieran ido y la limpieza hubiera terminado, Limén se sentó solo. Al piano una vez más, su delantal de camarera colgaba junto a ella en el banco. Ya no era un símbolo de sueños aplazados, sino un recordatorio de que a veces las canciones más hermosas de la vida necesitan armonía y discordia para estar completas. Tocó algunas notas tranquilas, sonriendo al sentir las teclas como viejas amigas. La mesa a su lado estaba el periódico vespertino, abierto en la última reseña del señor Wong. El titular decía, Liati. El bistro celebra 25 años donde la música y las segundas oportunidades crean magia. Afuera, las luces de la ciudad centelleaban como los pequeños bulbos que colgaban del techo del restaurante. Eiling, otro día ajetreado, esperaba mañana, con su mezcla de servir mesas y llenar el aire con música, pero ahora en este momento tranquilo Limán simplemente se sentó y dejó que sus dedos descansaran sobre las teclas, agradecida por los videos virales de vino derramado. Y todas las formas inesperadas en que la vida a veces nos lleva exactamente donde necesitamos estar.